Buenas tardes, mi nombre es José Martín Pérez Ángeles, estudiante del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, cursando la licenciatura en Derecho. En este videoblog, como ya se pudo visualizar anteriormente, abarcaré diversos temas, todos apegados a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Como se pudo visualizar en las diapositivas anteriores, los temas en los que me centraré y abarcaré este videoblog es, en primer lugar, la reforma en materia de derechos humanos, la jerarquía de leyes, los tratados internacionales y su fundamento constitucional, el bloque constitucional que se crea con la nueva reforma y los derechos humanos antes y después de esta reforma, que a mi parecer es una de las más importantes que se ha analizado y que se ha visto desde la promulgación de nuestra Constitución. Para iniciar este videoblog, comenzaré expresando cuál es el fundamento constitucional del que tiene los tratados internacionales, el peso que tiene dentro de nuestro país, y este se puede ver en el artículo 133 constitucional, que con Constitución en mano, este dice la letra: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto así, en el entendido que a la letra establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados, claro, debidamente, con aprobación del Senado, establece que serán la ley suprema de toda la Unión. Esto, a la letra, debemos nosotros de interpretar lo que quiso decir el legislador con esto que menciona en dicho artículo. Ahora, pasándonos al siguiente tema, encontramos lo que es el bloque constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la jerarquía de leyes, anteriormente teníamos como ley suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, tratados, posteriormente leyes federales y leyes locales, y así va disminuyendo por jerarquía. Ahora lo que busca este bloque constitucional es que ya no sea una pirámide triangular, sino exista una pirámide chata, como lo que se conoce. ¿Qué quiere decir? La punta sea plana, ya que en la punta estará este bloque constitucional, que estará la Constitución y tratados, a la misma disposición, que estarán obligados los jueces y todos aquellos encargados de realizar justicia deberán de tomar en cuenta la Constitución a la par que los tratados internacionales. Esto, ya que entre Constitución y tratados internacionales crea esta ley suprema, formando un bloque de igualdad, que éste se crea mediante coordinación y armonía. Sin estos dos no puede crearse un tratado internacional en materia de derechos humanos. ¿Para qué? Para que pueda ser tomado en cuenta o deba tomarse en cuenta mediante actuaciones jurisdiccionales. Abarcando el tema de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, siendo en la fecha del 10 de junio del 2011, se reformaron 11 artículos de la Constitución. El primero, tercero, el 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Esta reforma constitucional de derechos humanos, por varios juristas, han expresado que ha sido la reforma más importante desde su promulgación de esta Constitución, donde hace de la persona su objetivo final
y establece el objetivo del Estado proteger al ser humano y sus derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre estará encima de todo la persona, existiendo, teniendo el principio pro persona. ¿Para qué? Para eliminar completamente la palabra que antes se veía donde se le otorga a la persona los derechos, ahora se le van a reconocer estos derechos por el simple hecho de ser persona. Entonces esto crea un sistema de solidaridad internacional que se conoce como un sistema de Naciones Unidas, que tienen un solo objetivo, ¿cuál es? Proteger a las personas, no importa el país, género, y siendo crean tratados internacionales para poder reconocer más derechos humanos, donde los más importantes en México tenemos a la Convención Americana, derechos económicos, sociales y culturales, tenemos al Protocolo de San Salvador, donde estos incluyen muchos derechos humanos que en la propia Constitución no establece, pero con esta adhesión a los derechos internacionales podemos incluir más derechos a nuestra persona. Asimismo, anteriormente a esta reforma, la reforma constitucional en derechos humanos que hemos estado platicando de junio del 2011, en su capítulo primero establece, o más bien establecía, de las garantías individuales, y ahora lo que establece es de los derechos humanos y sus garantías. Esto en el entendido que anteriormente solamente te lo tenían como garantizado y ahora te reconocen los derechos humanos y te garantizan que tus derechos humanos se respeten y no se vulneren, ya que con esta misma reforma el Estado tiene la obligación de respetar, salvaguardar y hacer valer tus derechos siempre y cuando respetándote los que están expresados en la misma Constitución o los que se adhieren con los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México se aparta. Asimismo, cambian en esta reforma cambian pequeñas palabras, pero esas pequeñas palabras hacen una modificación grande del significado. Antes, lo que el Estado otorgaba derechos humanos y ahora los reconoce, siendo así que antes se podía estilar siendo el Estado una institución en la que te otorgaba como premio estas garantías, estos derechos humanos, siendo que ahora te las reconoce por el simple hecho de ser persona. Para concluir con este videoblog acerca de los tratados internacionales en derechos humanos, la reforma que hubo en el 2011 en derechos humanos, como ya se ha venido platicando a lo largo de este videoblog, las conclusiones que tenemos, que pude yo priorizar y rescatar, son, en primer lugar, el bloque constitucional que se crea con esta reforma en la que se trata o se logra unir constitución y tratados en un mismo bloque constitucional para así tener una ampliación mayor en derechos humanos. Una ampliación que si la constitución no las prevé, las prevén los tratados internacionales en esta materia. Asimismo, cabe recalcar que esta reforma en materia de derechos humanos, si bien reformó muchos artículos en la Constitución, para ser precisos 11, la que más interesa en este apartado de derechos humanos
a mi parecer, es el primero constitucional que se modifica el nombre del capítulo y ciertos apartados en el artículo primero. Bueno, de mi parte esto sería todo. Así concluiría este videoblog en materia de Derecho Internacional Público. Si llegara a surgir alguna duda, con gusto le responderé en la clase. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y que pasen muy buena tarde.